Ahora vamos a hablar sobre la cintura pélvica ósea. La pelvis ósea es un anillo osteofibroso que va a estar situado en la parte inferior del tronco, entre el abdomen y los miembros inferiores. Esta va a tener un límite superior que va a estar por la línea terminal o el estrecho superior e inferior por el diafragma pélvico, anterior por la sínfisis del pubis y posterior por el sacro y el coxis. La pelvis mayor o falsa va a estar situada por encima del estrecho superior. Va a contener vísceras abdominales. La pelvis menor o verdadera va a estar por debajo del estrecho superior. Va a contener vísceras pélvicas, vejiga, recto y órganos sexuales. La función de esta va a ser el soporte de las vísceras abdominales y pélvicas. Esta como tal va a tener un estrecho superior que va a estar compuesto por el promontorio, las alas del sacro, la línea innominada y la cresta pectínea, el borde superior del pubis. También va a tener un estrecho inferior que va a estar por el vértice del coxis, el ligamento sacrocoxígeo, el ligamento sacroisquiático y el isquion del borde inferior del pubis. Vamos a hablar como tal de la pelvis. Esta va a ser palpable a nivel del reborde ilíaco. Las espinas ilíacas anterosuperiores y sínfisis púbica y el sacro. El perine va a estar en la región inferior del tronco, va a estar situado entre los muslos, delimitado por la sínfisis púbica, por las tuberosidades isquiáticas y el coxis. Esta va a estar dividido en un triángulo urogenital anterior que va a contener la uretra y órganos genitales externos y un triángulo anal que va a ser posterior y va a contener el canal anal. La conformación de la pelvis va a estar formada por dos huesos coxales, derecho e izquierdo, un sacro, una coxis y van a estar unidos entre sí por articulaciones sacroiliacas, por la sínfisis del pubis y articulación sacocoxigis. Esta va a tener como función transmitir el peso del cuerpo hacia los músculos inferiores. Van a servir de cavidad protectora a órganos pélvicos y proporcionar inserción a músculos y ligamentos del tronco y miembros inferiores. Vamos a pasar con el hueso coxal. Esta va a ser un hueso par irregular. Va a formar el cinturón pélvico uniendo el tronco con los miembros inferiores, que va a tener tres partes fusionadas: el ilion, el isquion y el pubis. En su cara lateral o glútea va a tener una superficie amplia, convexa, que se van a insertar el músculo glúteo mayor, medio y menor. Las líneas glúteas antero, posterior e inferior van a delimitar la zona de inserción de los glúteos. Esta también va a tener un acetábulo que va a estar en la cavidad semiesférica. Se va a articular con la cabeza del fémur y con la articulación coxofemoral. Va a tener una cara semilunar que va a estar en la superficie articular cubierta de cartílago hialino y en la fosa acetabular, que va a ser parte no articular que va a alojar al tejido adiposo y ligamento de la cabeza femoral. La escotadura acetabular va a permitir el paso de vasos y ligamentos transverso del acetábulo.
Estas van a tener como función transmitir el peso corporal hacia el fémur y permitir la movilidad de la cadera. También va a tener un agujero obturador que va a tener una gran abertura delimitada por el pubis y el isquion. Esta va a estar cerrado parcialmente por la membrana obturatriz, por donde van a pasar los nervios y vasos obturadores. Esta también van a tener ramas y cuerpos. Su cuerpo va a contribuir a conformar el acetábulo. La cara del isquion, el cuerpo del isquion va a ser parte posterior e inferior del acetábulo, que el cuerpo del pubis va a ser la parte anteromedial del acetábulo y las ramas superior del pubis van a formar parte del límite del estrecho superior. La rama inferior del pubis y el isquion se van a unir para formar la rama isquiopúbica, que va a ser un punto de inserción de músculos aductores y perineales. Vamos a pasar con su cara medial. Su cara va a tener una cara ilíaca interna que va a ser al revés, va a ser cóncava y va a dar origen al músculo ilíaco. Va a tener una línea arqueada que va a estar por acá, que va a separar la pelvis mayor de la menor. Esta va a formar parte del estrecho superior. Va a tener una fosa ilíaca que va a servir de inserción del músculo ilíaco y una superficie auricular que va a ser la articulación con el sacro o articulación sacroiliaca. La tuberosidad ilíaca va a servir la inserción de ligamentos sacroiliacos interóseos y posteriores. Como tal, el hueso coxal va a tener bordes, un borde superior o cresta ilíaca que va a dar la inserción de los músculos abdominales oblicuo externo, interno y el músculo transverso, y la fascia toracolumbar. En su borde anterior va a presentar una espina ilíaca anterosuperior que va a dar inserción al sartorio y al ligamento inguinal. La escotadura innominada va a pasar el psoas menor y la espina ilíaca anterior e inferior va a dar inserción al recto femoral. Su borde posterior de esta va a presentar una espina ilíaca posterior-superior que va a dar la inserción a ligamentos sacroilíacos posteriores y una espina ilíaca posterior e inferior que va a dar el límite superior de la escotadura ciática mayor. La escotadura ciática mayor va a dar paso a los nervios ciáticos y vasos glúteos. La espina ciática va a dar la separación de las escotaduras ciáticas y el punto de inserción del ligamento sacroespinoso. La escotadura ciática menor va a dar paso al nervio pudendo y vasos obturadores internos. El borde inferior de esta va a estar formada por la rama isquiopúbica que va a completar el arco púbico. Este hueso también va a tener ángulos. Un ángulo anterosuperior que va a coincidir con la espina ilíaca anterosuperior y otro ángulo que se va a unir al pubis y un ángulo posterior inferior que va a corresponder a la tuberosidad isquiática y va a dar inserción al músculo isquiotibiales, el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Vamos a pasar al hueso sacro. El sacro va a ser un hueso impar, mediano y triangular. Esta va a estar formado por la fusión de 5 vértebras sacras, de la S1 a la S5. Esta va a tener una cara pélvica anterior que va a ser cóncava y lisa. Va a estar orientada hacia la cavidad pélvica y va a presentar líneas transversales que van a ser la unión de las vértebras sacras.
los agujeros sacros anteriores van a ser 4 pares. Van a dar el paso de ramos ventrales de los nervios espinales sacros y van a tener una función de transmisión de nervios y soporte a estructuras pélvicas. Su cara dorsal o posterior va a ser rugosa y va a ser convexa. Va a presentar crestas medias que va a estar por acá así. Va a ser la función de las apófisis espinosas intermedias y la fusión de la apófisis articular y la lateral, que es la fusión de las apófisis transversas. El agujero sacro posterior, que es el anterior, va a dar salida de ramos dorsales de nervios sacros. Estas van a estar como tal, va a tener una función de inserción muscular de multífidos, erectores espinales y protección nerviosa. Esta también va a tener una base del sacro, que esta base se va a articular con L5 por el promontorio del sacro. Va a tener una función, va a soportar el peso de la columna y va a distribuirlo hacia la pelvis. Va a tener un ápice del sacro que se va a articular con el coxis. Va a tener una función de continuidad estructural con el coxis y un soporte del suelo pélvico. Esta también va a tener una cara lateral que va a contener la superficie auricular que va a articular con el ilion. También va a tener una tuberosidad sacra que va a dar la inserción del ligamento sacroiliaco y va a tener la función de fijación fuerte con los huesos coxales y transmisión del peso corporal. Esta también va a tener un conducto sacro que se por el medio. Va a ser la continuación del conducto vertebral que va a terminar en el hiato del sacro. Por ahí va a ser el paso de las raíces nerviosas de la cola de caballo o la caudequina. Vamos a pasar con el hueso coxis. Este va a ser un hueso impar inferior al sacro. Va a tener un segmento terminal de la cara vertebral de la función de 3 a 5 vértebras coxígeas y va a dar soporte del suelo pélvico. Esta va a tener una base del coxis que va a ser la base del coxis que va a ser la proporción ancha y articular con el ápice del sacro, una superficie articular ovalada. El ápice del coxis es un extremo inferior y puntiaguda que va a dar inserción del ligamento anocoxígeo y el músculo esfínter anal externo. Este va a ser el control de la defecación. En su cara anterior va a ser cóncava y va a dar inserción de fibras del músculo elevador del ano y el ligamento sacrocoxígeos anteriores. Su cara posterior va a ser convexa, rugosa y va a dar inserción de ligamentos sacrocoxígeos posteriores y músculos glúteos y los anocoxígeos. Su borde lateral va a dar la inserción de los músculos y ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso. Sus cuernos coxígeos se van a articular con los cuernos sacros formando el hiato del sacro. Van a pasar nervios terminales del plexo nervioso. Vamos a pasar con sus articulaciones y ligamentos de la pelvis. Estas van a tener una articulación sacroiliaca entre el sacro y el ilion, que van a transmitir el peso del tronco a los miembros inferiores, y una sínfisis del pubis, que va a estar entre las ramas púbicas, que van a unir ambos huesos coxales y van a amortiguar los movimientos pélvicos. La articulación sacrocoxígea va a estar entre el sacro y el coxis, que van a permitir una ligera movilidad durante la defecación y el parto.
El ligamento sacroiliaco anterior y posterior van a estabilizar la unión sacroiliaca. El ligamento sacroiliaco interóseo van a soportar el peso corporal entre el sacro y el ilion. El sacro espinoso va a ir del sacro hasta la espina isquiática, y el sacro tuberoso va a ser del sacro y el coxis por la tuberosidad isquiática. El ilio lumbar va a unir la apófisis transversa de L5 con el ilion. El ligamento pubiano superior, esta va a reforzar la parte superior de la sínfisis púbica, y el ligamento arcuato inferior del pubis va a reforzar la sínfisis del pubis. El ligamento sacrococcigio anteriores y posteriores van a dar la unión del sacro con el coxis. Ahora vamos a hablar de las vértebras lumbares. Estas van a tener un cuerpo vertebral que va a ser grande y reniforme. Estas van a soportar el peso del cuerpo y van a distribuir la carga hacia los discos intervertebrales. También va a tener pedículos que van a conectar el cuerpo con las láminas. Las láminas vertebrales van a formar la parte posterior del arco vertebral y un agujero vertebral que van a ser triangular y amplio, que van a alojar la caudequina o la cola de caballo. La apófisis espinosa va a ser gruesa y cuadrada, va a ser horizontal y va a servir de inserción a los músculos extensores del tronco. Las apófisis transversas van a ser largas y delgadas, que van a proporcionar los puntos de inserción a músculos y ligamentos del dorso. Las apófisis articulares superiores e inferiores van a permitir la flexión y la extensión, y las apófisis mamilares van a dar inserción de multífidos y longísimos. La apófisis accesoria van a dar inserción al músculo largo dorsal, y los discos intervertebrales van a actuar como amortiguadores y van a permitir el movimiento limitado de flexión y extensión. Ahora vamos a hablar sobre el suelo pélvico y el perineo. El piso pélvico está formado por un conjunto de músculos que van a cerrar inferiormente la cavidad pélvica y va a sostener las vísceras pelvianas. Sus músculos del piso pélvico van a estar conformadas por tres porciones, que es el músculo elevador del ano. Va a estar conformado por tres porciones, por el pubococcigio, el pubo rectal y el iliococcigio. Su función de estas va a ser sostener las vísceras pélvicas, elevar el ano y participar en la continencia urinaria y fecal. El músculo coccigio o isquiococcigio va a estar detrás del elevador del ano, que va a reforzar el diafragma pélvico y va a ayudar a mantener el soporte del recto y del coxis. El perine va a ser la región del cuerpo que se va a encontrar entre los genitales externos y el ano. Esta va a tener un diafragma pélvico, que es el músculo elevador del ano, y el músculo coccigio. Va a tener un diafragma urogenital que va a estar por debajo del diafragma pélvico, formando por el músculo transverso del músculo transverso profundo del periné y el esfínter de la uretra. El músculo del periné al complemento del piso pelviano se va a dividir en cuatro, que es el transverso profundo del periné, el transverso superficial del periné, el bulbo esponjoso, el isquio cavernoso y el esfínter uretral anal externo. Los músculos del piso pélvico van a estar por los músculos elevadores del ano,
que va a ser el pubo rectal. Su origen va a ser en el pubis. Su inserción va a ser rodear el recto formando el ángulo anorrectal. Esta va a mantener la continencia fecal y va a dar el soporte visceral pélvico, y va a estar irrigada por las arterias pudendas y a las arterias pudendas internas y por el nervio pudendo y los plexos sacros. El pubococcigio va a estar originado en el pubis, va a dar inserción en el coxis y el ligamento anococcigio. Esta va a elevar y va a sostener el ano, va a contribuir la continencia y va a estar irrigada por las arterias pudendas internas e inervadas por el nervio pudendo. El iliococcigio va a estar originado en el arco tendinoso del elevador del ano y va a estar irrigado por el coxis. Esta va a elevar y va a sostener la pelvis, va a dar el soporte visceral y va a estar irrigado por las arterias pudendas internas y inervado por el nervio pudendo. El músculo coccigio se va a originar en la espina isquiática, el coxis y ligamento sacrotuberoso. Va a irrigar va a dar el soporte del suelo pélvico y va a estar irrigado por la arteria, va a estar inervada por la rama sacra de S4 a S5. El músculo del perine profundo, esta va a tener un músculo transverso profundo del perine que va a originar en las ramas isquiopúbicas por el cuerpo perineal y va a estar estabilizado al cuerpo perineal y va a dar soporte del esfínter. Esta va a estar irrigada por las arterias pudendosas internas y el nervio, inervada por el nervio pudendo. El músculo esfínter externo de la uretra va a estar originada en el cuerpo perineal y la membrana perineal va a rodear la uretra y va a ser la continencia urinaria y va a estar irrigada por la arteria pudenda interna e inervada por el nervio pudendo. El músculo compresor de la uretra va a estar originado en el cuerpo perineal, va a rodear la uretra y va a reforzar la continencia urinaria, va a estar irrigada por la arteria pudenda interna e inervada por el nervio pudendo. El esfínter uretrovaginal, solo en mujeres, se va a originar en el cuerpo perineal y va a rodear la uretra y la vagina. Esta va a dar el control urinario y vaginal y va a estar irrigado por la arteria pudenda interna y inervada por el nervio pudendo. Los músculos del perine superficial va a estar por el músculo transverso superficial del perine, el músculo bulbo esponjoso, el bulbo cavernoso, el isquio cavernoso y el músculo esfínter externo del ano. Estas van a estar inervadas por el nervio pudendo en general y irrigadas por las arterias pudendas internas. Vamos a pasar con el conducto inguinal. El conducto inguinal va a ser oblicuo, va a estar situado en la parte anteroinferior de la pared abdominal. Esta va a permitir el paso de estructuras entre el abdomen y el exterior. Esta va a estar situada encima de la mitad medial del ligamento inguinal y entre el anillo inguinal profundo y el anillo inguinal superficial. Esta va a tener una dirección oblicua desde arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de lateral hacia medial. Esta va a medir aproximadamente de 4 centímetros y va a ser una zona de debilidad anatómica, haciendo de hernias inguinales. Las hernias pueden ser directas e indirectas. Estas van a tener paredes y límites.
Su pared anterior va a estar por la peneurosis del músculo oblicuo interno del abdomen y la parte lateral va a estar reforzada por las fibras del oblicuo interno. En su pared posterior, esta va a estar por la fascia transversalis reforzada medialmente por el tendón, el conjunto oblicuo interno y el transverso del abdomen. La pared superior del techo van a ser fibras arqueadas del oblicuo interno y transverso del abdomen. La pared inferior o suelo va a ser el ligamento inguinal va a ser el ligamento inguinal. En su parte medial va a estar con el ligamento lacunar de Invernard. En cuanto a la irrigación pélvica, vamos a empezar con las arterias ilíacas internas. Esta va a ser una rama terminal de la arteria ilíaca común que se va a originar a nivel de L5 y S1. Estas van a descender hacia la pelvis mayor profunda, distribuyéndose por los órganos pélvicos, glúteos y periné. Estas se van a dividir en dos troncos, en uno principal anterior y posterior. Esta también va a ser el tronco superior, va a irrigar la pared pélvica y la región glútea. Van a ser las ramas iliolumbares de los músculos ilíacos y psoas, la parte lumbar. La sacra lateral va a dar a los músculos sacros y piriforme. La glútea superior va a dar al músculo glúteo que va a salir por el foramen suprapiriforme. El tronco arterial, parietal y visceral van a dar ramas parietales en la glútea inferior, en la obturatriz y en la pudenda interna. Las ramas viscerales, que son los órganos pélvicos, van a dar en la vesical inferior, en la uterina en la mujer y la vaginal en la mujer y la rectal media. Entre su drenaje venoso de la pelvis, estas van a estar por las venas ilíacas internas que van a acompañar a la arteria. Van a formada por venas tributarias que van a corresponder a las ramas arteriales con abundante flexo venoso. El flexo vesical, el plexo prostático, el plexo uterino o vaginal, el plexo rectal van a drenar a la vena ilíaca común y luego a la vena cava inferior. Su inervación de la pelvis va a estar por el plexo lumbosacro. Esta va a estar formada por la convergencia de raíces nerviosas lumbares y sacras. Las lumbares van a estar desde la L1 a la L4. Van a estar principalmente de L1 a L2 para la región inguinal y para la parte superior de la pelvis. Los sacros de L4 a S4 se van a dividir en plexo lumbar y en plexo sacro. El plexo lumbar va a contribuir al nervio obturador, al ilio inguinal, al ilio hipogástrico, genitofemoral y el femoral. En el plexo sacro va a contribuir el nervio ciático pudendo, glúteo superior e inferior y nervios perineales. El nervio pudendo de S2 a S4 van a ser motores del músculo del periné, del elevador del ano, del esfínter bulbo esponjoso y los transversos del periné. Estos también van a ser sensitivos, que es desde la piel del periné, genitales externos y mucosa anal o uretral. Los nervios perineales y dorsales del clítoris, del pene, del sensibilidad de área genital y otros nervios sacros, como de los músculos glúteos, el piriforme, el obturador interno y el coccigio. Su plexo hipogástrico superior e inferior va a tener fibras simpáticas y parasimpáticas. Las simpáticas van a ser de la vía lumbar de L1 a L2 y las parasimpáticas van a ser de vías sacras de S2 a S4, que van a dilatar los vasos y van a relajar los esfínteres, van a controlar la micción, la defecación y la sexualidad. Eso sería todo, gracias. Ahora vamos a integrar un caso clínico con relación al parto. Paciente mujer de 29 años, primigesta de 39 semanas de gestación,
Su motivo de consulta es por el dolor pélvico intenso, sensación de presión perineal y dificultad para mantener la postura durante el trabajo de parto. Sus antecedentes tiene un IMC normal, embarazo sin complicaciones, trabajo de parto en fase activa con 5 centímetros de dilatación, refiere dolor irradiado hacia la legión lumbar baja y el coxis, una sensación de debilidad al pujar. Sus exámenes que le hicieron es el aumento del dolor a la palpación en la articulación sacrocoxigia, elevadores del ano fatigados, perine menos resistente y contracciones disminuidas del músculo transverso profundo, y el conducto inguinal íntegro sin hernias. Su diagnóstico definitivo es el trabajo de parto eudóxico con sobrecarga biomecánica de la cintura pélvica y disfunción leve del suelo pélvico durante la fase expulsiva. Ahora lo vamos a correlacionar con anatomía de la cintura pélvica. Esta va a estar constituida, como le dijimos anteriormente, por los dos huesos coxales, por el ilion, el isquion y el pubis, unidas por el acetábulo. El sacro va a ser una fusión de 5 vértebras sacras y el coxis va a ser de 3 a 5 piezas coxígeas. Estas estructuras van a formar el canal óseo del parto, dividido en estrecho superior, que va a estar limitado por el promontorio del sacro, las alas del sacro, las líneas arqueadas, las crestas pectíneas y los bordes superiores de la sínfisis púbica. En este caso, el diámetro conjugado obstétrico va a ser de 11 centímetros aproximados, va a definir si la cabeza fetal va a entrar al canal. Su excavación pélvica va a ser cilíndrica, va a ser sus paredes formadas por la cara interna del ilion, las espinas ciáticas y la superficie anterior del sacro, y esta va a estar por la forma de la pelvis, va a influir en la rotación interna del feto. Y por tercero, el estrecho inferior, que va a estar limitado por la tuberosidad isquiática del ligamento sacrotuberoso y la sínfisis púbica del coxis. Esta va a dar el estrecho donde va a ocurrir la expulsión fetal o la expulsión del producto. Vamos a pasar con los ligamentos pélvicos y vamos a saber cómo estas van a afectar o van a ayudar al parto. El ligamento sacro y el posterior o interóseo van a estabilizar la unión entre el sacro y el coxal. En el parto, la relaxina los van a volver más laxos, o sea que van a tener mayor movilidad de la pelvis. El ligamento sacrotuberoso y el sacroespinoso van a transformar las escotaduras ciáticas en agujero ciático mayor y en agujero ciático menor. Esta relevancia van a regular el diámetro del estrecho inferior y van a dirigir a la salida del producto hacia adelante. La sínfisis púbica es un cartílago fibrocartilaginoso que va a separar, que se va a separar hasta 10 milímetros en el embarazo y va a facilitar la expansión pélvica. Su inervación pélvica está por el plexo lumbosacro de L4 a S4. Sus raíces principales es el nervio pudendo, que van a ser importantes en el parto, que es de S2 a S4. El nervio glúteo inferior superior va a ser, y el nervio obturador. Esto es importante porque el dolor de parto va a viajar de T10 a L1, que va a ser la dilatación cervical y contracciones uterinas, y de S2 a S4, que va a ser la distensión vaginal y perineal del pudendo. Sus vasos importantes de estas en el útero y en el canal de parto van a estar irrigadas por las arterias ilíacas internas.
y sus ramas, que son las arterias uterinas y la arteria vaginal, la arteria pudenda interna y la arteria glútea inferior. Estas van a ser importantes porque puede ocurrir la hemorragia en posparto, que van a ocurrir por las rupturas de las ramas de las arterias pudendas internas y las arterias vaginales. La columna lumbar y su papel de esta en sí, en el parto, va a ser las características anatómicas, que las vértebras vertebrales de L1 a L5 van a tener un cuerpo voluminoso, un foramen vertebral triangular, van a tener procesos espinosos horizontales y las láminas gruesas. También van a tener las apófisis articulares orientadas sagitalmente. Estas tienen una función fundamental en el parto porque va a sostener el peso fetal y va a aumentar la alordosis por contrapeso del útero, la acción del psoas y el segmento de L5 a S1. Esta va a ser crucial en la transmisión de fuerzas a la pelvis durante el pujo. Su plexo nerviosos lumbares está por el nervio ilio y el ilio inguinal, el hipogástrico, el génito femoral, el nervio femoral y el obturador. Estas son importantes porque el dolor va a irradiar hacia la ingle y el muslo medial por la irritación del nervio obturador. Vamos a pasar con las articulaciones. Las articulaciones sacrocoxigia es una articulación sinovial, es fibrocartilaginosa, que esta va a permitir la flexión y la extensión del coxis. Sus ligamentos sacrocoxigios anteriores y posteriores e interóseos, estos van a ser importantes porque estos se van a flexionar hacia atrás hasta 1.5 centímetros. Va a aumentar el diámetro del estrecho inferior. Esta va a estar fetalmente, la cabeza va a presionar sobre el coxis y va a sentir dolor. En el suelo pélvico o el piso pélvico va a tener capas anatómicas como el diafragma pélvico, que esta va a estar por el músculo elevador del ano, que se va a dividir en tres: el pubocoxigio, iliocoxigio y el puborectal y el coxigio. El diafragma urogenital va a estar por el músculo transverso profundo. En el perine va a estar el músculo esfínter externo de la uretra, el músculo compresor uretral y el esfínter uretral. En su capa superficial va a estar el bulbo esponjoso, el isquio cavernoso y el músculo transverso superficial. Estos son importantes en el parto porque van a dirigir la rotación interna de la cabeza fetal, van a proveer el sostén visceral y van a formar el canal blando. El músculo puborectal va a ser el más clave porque va a rotar el feto hacia anterior. Si esta va a estar rígido, va a dar a un parto prolongado. Esta va a estar inervada por el nervio pudendo de S2 a S4, la rama perineal profunda y el recto inferior. El periné como tal, esta va a estar por el límite del periné, que va a ser el triángulo urogenital, que va a estar por la vagina, la uretra, los músculos superficiales y el triángulo anal, que va a estar por el canal anal, el esfínter anal y la fosa isquioanal. Estas van a ser estructuras vulnerables, que va a ser el transverso superficial, el elevador del ano, la fascia perineal y el esfínter anal externo. Esto es importante durante el parto porque estos músculos se van a distender de 3 a 4 veces más su longitud. El perine va a formar el rodete perineal, que va a indicar la salida fetal. Va a ser un área más propensa de desgarros. En cuanto al conducto inguinal, como tal, va a estar por el anillo inguinal profundo. Este anillo inguinal y también el anillo inguinal superficial, el techo y el que son por las fibras del anillo transverso, el suelo y la pared anterior del oblicuo externo, la pared posterior de la fascia transversalis y el ligamento interfoveolar. Ya.
Esto, el contenido en la mujer del ligamento redondo del útero, el nervio inguinal y los vasos linfáticos van a ser importantes en el parto porque la presión abdominal intensa van a doler por la atracción del ligamento redondo. Estas se van a exacerbar por las hernias preexistentes. En conclusión, en nuestro caso clínico, vamos a explicar con todas las estructuras de la pelvis ósea, la musculatura del suelo pélvico, el periné, la región lumbar. Eh, estos, estos nos va a ayudar a entender sus alteraciones y entender más sobre el parto o sobre el trabajo de parto correlacionando con la materia de anatomía. Gracias.